Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Alguien lo dice saltando. Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Bendiciones para todos. Saludo cordialísimo. Esta noche queremos pedirle a nuestro Dios grande y poderoso que nos abra el entendimiento y nos dé la revelación de las Escrituras. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos concedas sabiduría, revelación y entendimiento para que tu palabra corra y sea glorificada. Desde aquí enviamos una palabra de bendición a todos los que están viendo este programa. Los bendecimos en tu nombre. Bendecimos sus seres queridos, su familia, sus amigos, y oramos para que el poder de tu Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Queremos solicitarte de una manera muy especial que tengas misericordia de la tierra, que el poder de tu Santo Espíritu se siga moviendo en medio de nosotros, que el hombre pueda abrir su corazón y entender la necesidad tan grande que tenemos de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, de invocar la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre bueno, por enviar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido concedido para que nosotros recibamos la revelación espiritual de tu santa palabra. Revelación espiritual es el nombre de esta enseñanza, que tiene como base el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 16 al 16. Del versículo 6 al 16. Primera de Corintios 2, 6, 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Una de las cosas que más le piden los hombres a Dios es sabiduría. Nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría. La sabiduría es un regalo de Dios. Las Escrituras dicen que Dios envió al Espíritu Santo para enseñarnos, para guiarnos, para orientarnos. Y el Espíritu Santo nos revela a nuestro espíritu la voluntad de Dios. En este contexto se habla de sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La palabra predestinó significa destinar anticipadamente una cosa para un fin. Dios ha establecido una sabiduría y una madurez para el hombre que se acerca a Él. No es una sabiduría de este siglo, dice el versículo 6, ni de los príncipes de este siglo, no es una sabiduría humana. Por eso dice que perece, porque la sabiduría de los hombres es una sabiduría limitada, finita, pero la sabiduría de Dios es una sabiduría infinita, ilimitada, porque es el pensamiento de Dios abierto para darnos el entendimiento y la sabiduría que nosotros necesitamos. Nosotros hablamos sabiduría de Dios, dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué la sabiduría de Dios es un misterio? Porque es un misterio que nosotros podemos conocerla por revelación. Es un misterio. Y en este versículo, en el cual estamos enfatizando, es la sabiduría de Dios en misterio. Es una sabiduría, la oculta, dice aquí, misteriosa y oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria. Es un misterio que podemos conocerla por la revelación. Se nos ha concedido el Espíritu Santo para descubrirla, porque está oculta, está escondida y no es inalcanzable. Esta es una sabiduría que Él solo puede revelar y no es humana. Para entender la sabiduría de Dios, nosotros tenemos que, ante todo, glorificar a Dios, exaltar su gloria, reconocer que Él es Dios, que Él existe, que Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos y nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, esa sabiduría oculta, esa sabiduría que es un misterio, son esos tesoros insondables que Dios tiene para darnos a nosotros. Esa sabiduría que trajo Jesucristo, que no la conocían. Por eso vemos cómo a través de los evangelios, las personas que escuchaban a Jesús decían que era una nueva
doctrina, que era una nueva enseñanza. Resulta que lo que Jesús estaba enseñando era lo que él había aprendido directamente del Padre, lo que él había recibido por la revelación del Padre, porque Jesucristo transmitió durante su ministerio aquí en la tierra lo que el Padre le enseñó. Por eso Jesús decía, la doctrina que yo les estoy transmitiendo, que yo les estoy enseñando, no es mía, mi Padre me la dio. Entonces es una sabiduría oculta, dice aquí Pablo, es una sabiduría que es un misterio. Ahora, como es un misterio, ¿cierto? Necesitamos conocerla. Yo quiero recordarles que en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, Jeremías 33, 3, dice la profecía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A qué nos está invitando Dios? A clamar a Él, a pedirle sabiduría, revelación, entendimiento. Y Él responde, porque Él nunca se niega a aquel que lo busca. Yo le responderé y le enseñaré, porque Él es un maestro por excelencia. Jesús era el gran maestro. Y tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos enseña también. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas que son ocultas, que nosotros no conocemos, son las que Dios ha predestinado para que nosotros, por fe, las recibamos. Entonces, en este contexto, las Escrituras, por medio del apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de una revelación divina para nuestra gloria y para la gloria del Padre, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Versículo 8, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No lo reconocieron, no descubrieron que el que estaba frente a ellos era el Mesías, el Hijo de Dios, que había venido para darnos la salvación y la vida eterna. Esos príncipes no lo conocieron. Y aún hoy en día, los príncipes, los gobernantes, los hombres en general, no conocen a Dios porque no conocen a Jesús. Y hablar de conocer a Dios, se habla de tener una intimidad, una relación personal. Uno puede conocer una persona, un personaje importante, cualquier personaje que usted reconozca de la farándula, el deporte, de la política, un connotado o ilustre personaje, usted puede tener alguna referencia de él. Puede conocerlo porque lo ve a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Pero de allí a usted tener una intimidad, una relación con esa persona, hay una gran diferencia. Y precisamente muchos hombres no conocen a Dios porque no conocen a Jesús. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para poder ver al Padre tenemos que ver a Jesús. Porque Jesús es la entrada para que nosotros podamos conocer el propósito por el cual hemos sido predestinados a una sabiduría oculta y misteriosa que solamente el Espíritu Santo nos la puede revelar. Por eso cuando alguien se detiene a leer las Escrituras, cuando cualquier persona con un espíritu de deseo, con una espiritualidad, pretende leer la Biblia bajo su óptica, bajo la propia iniciativa, sin la revelación del Espíritu Santo, no va a entender estos secretos tan profundos y tan misteriosos que solo Dios revela a quien Él se los quiere revelar.
Por eso es tan importante entender cuando la profecía decía, como está escrito, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es la sabiduría de Dios que nos visita en la persona de Jesús. Pero muchos no la conocieron, la rechazaron, era contraria a sus propios deseos. Ahora, no por los ojos, es importante entenderla, ni lo que oímos, ni lo que podemos sentir puede reemplazar la sabiduría de Dios. Porque a veces muchas personas quieren ver a Dios a través de las cosas ópticas que se ven. Hasta no ver, no creer. Y así no aplica la sabiduría de Dios. Porque las Escrituras revelan que el justo vivirá es por fe. Nosotros creemos en Dios sin haberlo visto. Ni oído oyó. No necesitamos oírlas. Simplemente necesitamos oír la voz de Dios que nos habla, que nos convence y nos revela el plan eterno. Ni son sentimientos del corazón. Porque a veces la sabiduría que el hombre pretende alcanzar es una sabiduría espiritual, pero no basada en el conocimiento de Dios, sino en el conocimiento humano, basada en enseñanzas humanas, en creencias filosóficas y en fundamentos dados más por los hombres que por la revelación del Espíritu Santo. Por eso ni por los ojos, reitero, ni lo que oímos, ni lo que podemos sentir puede reemplazar la sabiduría de Dios. Nada de lo exterior, nada de lo exteriormente aprendido puede reemplazar esta sabiduría que se antepone a la inteligencia humana, porque la sabiduría humana es racional, es lógica. Por eso cuando nosotros pretendemos conocer la sabiduría de Dios por nuestros propios medios, bajo nuestra naturaleza humana, no la vamos a entender. Por eso el Espíritu anhela que el espíritu del hombre esté abierto, esté dispuesto a recibir esa sabiduría que desciende de lo alto. Ahora, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué ha preparado Dios? Sus tesoros escondidos, sus misterios, que solo Él puede revelar a los que Él quiera revelar. Por eso es tan importante tener una relación íntima con el Señor y dentro de nuestra relación íntima poderle pedir a Dios sabiduría. Decirle, Señor, ¿qué necesito yo? Sabiduría, entendimiento, revelación para conocer estos secretos insondables. Dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo sabe. La palabra escudriñar tiene un significado muy importante, muy trascendental. Es ver algo muy minucioso, con mucho detenimiento. Él conoce los pensamientos de Dios porque Él es Dios. Es la unidad, es la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y en ellos está la sabiduría, la que todos los hombres necesitamos recibir de parte de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede escudriñar lo más profundo de Dios, el pensamiento de Dios, el pensamiento de Cristo. Solamente lo conoce el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo revela las cosas más profundas y escondidas que solo Él puede transmitir a aquel que lo quiera recibir. Pero debe anteponer que para recibir esa sabiduría divina tiene que ver a Cristo en el corazón. Tiene que estar Cristo presente. Porque ese es un requisito indispensable, que el hombre acepte la palabra de Jesús. Por eso los que lo rechazaron, los que lo negaron, los que
nunca vieron la gloria de Dios. Los que tenían a Jesús, que daba sus enseñanzas en los montes, en las sinagogas, en los distintos lugares y ciudades y aldeas y pueblos por donde Jesús se movía, muchos de ellos no lo vieron, no le creyeron, rechazaron esa sabiduría y en lugar de captar esa sabiduría divina, de haber tenido un corazón dispuesto para aprender, lo que hacían era contender contra él. Siempre encontramos algunas enseñanzas donde hay una serie de discusiones buscando la manera de contender contra Jesucristo. Sus preguntas eran capciosas. Su única intención era tratar de desvirtuar, de desmentir las enseñanzas de Cristo. Por eso muchas personas no reciben la sabiduría de Dios. Porque su intención es mirar la manera de verle, por así llamarlo muy popularmente, la caída a las Escrituras. Hay personas que se han dado a la tarea de perseguir a Cristo, buscando la manera de desmentir, de desvirtuar unas enseñanzas que han sido inspiradas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que escudriña, como dice aquí este versículo 10, aún lo profundo de Dios, es el que nos revela a nosotros el propósito por el cual fuimos creados. Es el Espíritu Santo el que nos permite entender el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Por eso las personas cuando abren la Biblia y no la entienden, es porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Usted quiere comprender las Escrituras, pídale al Señor Jesucristo que por medio de su Espíritu usted las pueda entender y usted puede ver la gloria de Dios en su vida. Cuando usted empieza a ver cómo el Espíritu empieza a enseñarle esos misterios, esa sabiduría oculta que solo el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios puede transmitir. Por eso es tan importante tener la revelación del Espíritu de Dios. En el versículo 10 hay una pregunta. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Porque el Espíritu tiene una particularidad muy especial. El Espíritu nos relaciona con lo espiritual. Nosotros somos seres tridimensionales, tenemos un cuerpo físico constituido por la cabeza, el tronco, las extremidades. Tenemos el alma donde están los pensamientos, sentimientos y emociones. Pensamos, sentimos y actuamos. Por medio del alma nosotros podemos ver todo lo que gira a nuestro alrededor. Pensamos, tomamos decisiones, actuamos muchas veces por emociones guiadas más por respuestas a nuestros deseos humanos. Pero el Espíritu no. El Espíritu tiene una conciencia, tiene esa intuición, tiene esa comunicación con el Espíritu de Dios. Por eso cuando el Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre, se convierte como en una autopista de doble vía. Suben las oraciones, la relación con Dios y desciende el poder del Espíritu Santo para revelarnos a nosotros los secretos y la sabiduría oculta que solo el Espíritu Santo puede transmitir. Por eso es tan delicado el Espíritu Santo. Es tan delicado el Espíritu Santo que las Escrituras, el mismo Señor Jesucristo, revela que el único pecado que no tiene perdón en este mundo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es sagrado. Tan sagrado es que escudriña lo profundo de Dios. Podemos ver la connotación tan importante que tiene el Espíritu Santo. Y dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si usted quiere conocer las cosas de Dios, los secretos, los misterios, ¿quién se los va a transmitir? El Espíritu Santo. Cuando usted le dice: Espíritu Santo, dame la revelación, el Espíritu Santo la transmite porque es divina, pura, acrisolada, la sabiduría del cielo. El Espíritu Santo lo sabe todo. Porque es Dios, es el mismo Dios. Por eso fue enviado a nosotros, después de que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre,
nos envió el Espíritu Santo para revelarnos los secretos de Dios, su sabiduría, su revelación espiritual, que no es humana, sino celestial, y la recibimos por su gracia, porque la gracia es un regalo que Dios nos da. En el versículo 12 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu del mundo es el espíritu natural, carnal. El espíritu del mundo se refiere a las cosas terrenales, a todo este sistema de cosas que solamente se pueden ver a través de los ojos, de lo que oímos, de lo que percibimos. Eso es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es la del mundo, el mundo natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, este versículo 12 dice que nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que nos concede Dios. Es el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, los beneficios que tenemos por ser llamados hijos de Dios. Tenemos grandes beneficios. Se nos concede la oportunidad de ser miembros de la familia de Dios, de tener al Espíritu Santo como un guía, como la revelación. Y aún dice las Escrituras que el Espíritu Santo revela nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es maravilloso todo lo que proviene de Dios. Y lo más grande es el Espíritu Santo que se nos ha concedido. Por eso en el versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso cuando nosotros vamos a hablar de Dios, cuando vamos a abrir el Evangelio, las Escrituras, tenemos que consultarle al Espíritu Santo para que Él nos dé el entendimiento para poder transmitir la visión y la misión que Dios quiere para que el mundo lo conozca. Este tipo de enseñanzas son concedidas por el Espíritu Santo a través de la persona que las habla, porque el Espíritu Santo lo que más desea es que usted conozca el plan de salvación. Nosotros se nos ha sido anunciado el plan de salvación para que el mundo conozca que hay un plan que está marchando, un plan eterno, que ha sido preparado, predestinado por Dios para salvar al mundo. Por eso dicen las Escrituras, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque el propósito principal es la salvación del hombre. Entonces, estas enseñanzas no son enseñadas por sabiduría humana. Decíamos que la sabiduría humana, Dios ¿cómo la llama? Terrenal, animal y diabólica. Lo dice el libro del Santiago en el capítulo 3. Pero nosotros hemos recibido la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Mire cómo lo menciona aquí en el versículo 13. La sabiduría que enseña el Espíritu Santo. Lo voy a leer en su contexto. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Está en mayúscula, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es espiritual? El pensamiento de Dios. ¿Qué es espiritual? El hombre que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo y que tiene un espíritu como una esponja para permear, para recibir la revelación de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener un espíritu enseñable. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios permanentemente que nos dé un espíritu de querer siempre aprender de Él. Qué hermoso y qué es maravilloso cuando el espíritu de nosotros, el espíritu humano, el espíritu que tenemos, está abierto, está dispuesto para decirle, enséñame, Señor. Enséñame que yo no sé. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo entiendo esto? Porque la sabiduría de Dios no solamente es para conocer sus propósitos, sus planes divinos, sino también para saber qué hacer ante situaciones y circunstancias que a veces se hacen difíciles, complejas, complicadas. Entonces nosotros tenemos un ayudador que se llama el Consolador,
el Espíritu Santo, como lo menciona el Evangelio según San Juan. Qué hermoso es entender la sabiduría de Dios. Qué lindo es poder uno interpretar cómo el Espíritu Santo acomoda las cosas del Espíritu de Él, del Espíritu del Padre, a nuestro espíritu. Porque qué hermoso es saber que a nosotros se nos ha concedido el Espíritu Santo como un regalo. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. La salvación y el Espíritu Santo, que vino a enseñarnos toda la verdad, lo menciona el Evangelio. Pero el hombre natural, dice el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el que tiene el espíritu del mundo. Es el hombre que no conoce el pensamiento de Dios, que no le interesan las enseñanzas de Cristo, que permanece sin recibirla a Cristo, sin aceptar las verdades ocultas, sin conocer los misterios de Dios. Muchos de ellos no tienen la revelación del Espíritu porque no han aceptado a Jesús. Porque a veces estamos creyendo que solamente con tener una religión, con decir que yo pertenezco a una determinada iglesia o tener una religión, eso basta para conocer a Dios. Pero hemos visto que no es así. Hemos visto que la sabiduría de Dios solamente se revela por medio del Espíritu Santo a través de aquella persona que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que enseñan las Escrituras. No se nos puede olvidar que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, ellos no las pueden entender. A veces hacemos cosas espirituales y recibimos muchas veces burlas, críticas, señalamientos. A veces el Espíritu Santo produce situaciones que el mundo natural no percibe, la gente no las conoce. Por eso es tan importante uno tener discernimiento espiritual. Por eso dice, porque se han de discernir espiritualmente. Es esa sabiduría divina. Es esa sabiduría que solo el Espíritu Santo puede transmitir a aquellas personas que quieran aprender de Jesús. ¿Por qué el espíritu del hombre no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque está muerto espiritualmente. Hay una muerte espiritual. Estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios y para eso vino Jesús. Esa es la simbología de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo viene a una persona, resucita espiritualmente. Somos guías, somos ciegos espirituales. Jesús les dijo un día a alguno que había dicho, Señor, déjame que yo vaya a enterrar a mi padre y luego voy a buscarte. Y él dijo, dejad que los muertos entierren a sus propios muertos. Los muertos espirituales son aquellos que caminan por el mundo con el espíritu muerto. ¿Cuándo un espíritu es muerto? Cuando no tiene el Espíritu de Dios sobre él. Cuando ese espíritu está totalmente dormido espiritualmente y necesita ser vivificado por el poder de la palabra de Cristo. Porque lo que Cristo produce es vida espiritual. ¿Por qué un hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? ¿Y por qué para él son locura? Porque él no las puede entender. No las puede entender porque su espíritu está alejado, está muerto, está totalmente desconectado del plan espiritual de Dios. Por eso, ¿qué es lo que Dios quiere? Que el hombre abra su corazón, abra su entendimiento para conocer el plan de Dios. Porque la Escritura revela una y otra vez el plan de salvación, el plan eterno de Dios. Habla del arrepentimiento, habla del perdón de pecados y habla del reino de los cielos que se ha acercado en la persona de Jesús. Esos son los secretos ocultos que Él nos quiere enseñar. Clama a mí y yo te enseñaré. ¿Qué tiene que hacer una persona? Clamar a Dios. ¿Qué tenemos que clamar? Primeramente, lo primero que tiene que clamar el hombre ante Dios es perdón de sus pecados. La primera condición que el hombre necesita para poder recibir de Dios es el perdón de sus pecados, arrepentimiento. Porque dice la Escritura
que es necesario, es sinónimo de inicio, arrepentirse. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso los insensatos desprecian la sabiduría y sus enseñanzas. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Revela nuestro espíritu. Ese plan eterno, ese plan de salvación establecido en la persona de Jesús. El hombre espiritual discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué las discierne? Porque el Espíritu las revela al espíritu del hombre, de espíritu a espíritu. En el versículo 15 dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. El hombre espiritual puede percibir las cosas que son de Dios y lo que no es de Dios. Cuando uno tiene la revelación del Espíritu Santo y viene una enseñanza que no va de acuerdo al pensamiento de Jesucristo, inmediatamente el hombre espiritual la capta y se da cuenta de que hay un error. He leído algunas enseñanzas de sectas de error que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. No reconocen a Jesús. El primer capítulo, el primer versículo del libro de Juan, el primero, o sea, Juan 1:1, ahí hay una enseñanza muy clara que revela que Jesucristo es Dios. Mire lo que dice Juan 1:1, hablando de Cristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y hay una Biblia donde ese Dios está con minúscula. O sea que no le está reconociendo la deidad a Cristo. Está diciendo que es un Dios cualquiera, porque cuando aparece el Dios en la Biblia con minúscula, se refiere a los dioses falsos, a los dioses ajenos, a un Dios ajeno. Entonces lo que revela aquí Juan es que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Está revelando que Jesucristo es Dios. Está diciendo que Él vino como el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque la gracia vino por medio de Jesucristo, y la verdad, y la vida, y la salvación. Entonces, para poder uno entender todas estas enseñanzas que están aquí reveladas en 1 Corintios, capítulo 2, del 6 al 16, y todas las revelaciones de la palabra, tenemos que tener al Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, no va a entender esto. Por eso aquel que niega el Espíritu de Dios está negando el que escudriña aún las cosas más profundas de Dios. Por eso es tan importante entender, y quiero hacer énfasis en el versículo 11, 1 Corintios 2:11, donde dice, ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Solo el Espíritu Santo puede conocer las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Sus pensamientos, su plan, sus proyectos, lo que Él ha establecido, lo que Él ha revelado. Entonces el hombre espiritual lo juzga todo. Uno puede juzgar por medio de las Escrituras qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso es tan importante tener uno el Espíritu Santo y discernir si esto es conforme al pensamiento de Dios. Por eso la Biblia es contextual. La Biblia hay que leerla bajo un contexto de un capítulo entero, 2 o 3 capítulos. Porque cuando nosotros tomamos un versículo, lo extractamos de un contexto, lo podemos convertir en un pretexto. De allí surgen los errores doctrinales. Y así dice, claro, ahí dice, pero están sacando el contexto de lo que la Biblia viene revelando el Espíritu Santo a través de una enseñanza. De ahí surgen las sectas de error. De ahí aparecen las herejías destructoras, que lo que hacen es apartar el oído de las revelaciones divinas. Por eso es tan importante tener el Espíritu Santo. Porque dice aquí en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién la conoció?
Pues el Espíritu Santo, el único. ¿Quién le instruirá? El Espíritu Santo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué necesita usted para tener la mente de Cristo? Primeramente, aceptarlo como Señor y como Salvador. Y cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, y hay una genuina conversión, hay un nacimiento de nuevo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le transmite a su espíritu el pensamiento de Cristo. Esa es la mente de Cristo, el pensamiento de Dios. Es una sabiduría que no es humana, sino celestial, y la recibimos por su gracia. Hablamos de ella por revelación divina, por revelación espiritual. Es la mente de Cristo al descubierto. Sus enseñanzas y pensamientos salen a relucir en nosotros cuando se lo pedimos como un regalo que es su gracia, ese regalo inmerecido. Qué bueno es poder aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Yo sé que muchas personas que han escuchado este mensaje desean tener la sabiduría de Dios. Y ella no está lejos de nosotros. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis. ¿Qué es lo que usted necesita para poder conocer el pensamiento de Cristo? Usted necesita una genuina y verdadera conversión. Y una genuina conversión es aceptar el plan de salvación dado por el Padre. Por eso el versículo 3:16, capítulo 3, versículo 16 de Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesita usted? Aceptar a Jesús. Acepte a Jesús como Señor y como Salvador. A ese que Él envió, porque Él vino desde el cielo y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y Él va a venir por su iglesia, porque Él lo prometió. Él no miente, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, se va a cumplir. Y estas profecías se han venido cumpliendo paulatinamente a lo largo de los años. Nosotros sabemos que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y el espíritu del hombre acepta la redención de Cristo, el plan eterno establecido por Dios, ese Espíritu Santo lo convence. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Le da la sabiduría, le da el conocimiento para que usted pueda entender la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? El pensamiento de Dios. Lo que Él quería que usted conociera. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Él es la entrada al reino de los cielos. Para poder tener el Espíritu Santo tiene que ver que usted aceptó el plan de salvación, que usted permitió que Cristo fuera su Señor y su Salvador. ¿Qué necesita usted? Abra su entendimiento. Pídale al Espíritu Santo que le permita entender que usted necesita ser salvo. ¿De qué? ¿De qué tiene que ser el salvo? De sus pecados, de sus delitos y de sus transgresiones, porque el Señor dice que el hombre está alejado de Dios, destituido de su gloria. Y en su infinito amor y en su infinita misericordia, Dios es tan bello que envió a Jesús para salvar lo que se había perdido. La revelación espiritual solamente viene del cielo. Es la sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice el libro de Santiago capítulo 3. Los invito para que estudien ese capítulo 3 del libro de Santiago. Padre, gracias. Gracias te doy en esta noche o en este momento. Seguramente usted lo puede estar escuchando en otro lugar, en otro país, en otro continente. Este es el momento propicio para agradecerle a nuestro Padre eterno, porque nos ha dado el entendimiento, nos ha dado el Espíritu Santo,
por medio de la obra sacrificial de Cristo Jesús. Es un regalo la salvación. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso hoy te pido, Señor Jesucristo, que este programa, que esta enseñanza sea revelada a aquellos que han abierto su corazón. Es una sabiduría que es un misterio, que es oculta, pero que tú quieres que el hombre la reciba por revelación. Ha sido concedida por ti, por ese amor que tú nos tienes, y que el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos, porque no es inalcanzable. Está al alcance de todo aquel que la quiera recibir. Es una sabiduría que solo tú, Señor, puedes revelar. No es humana, es una sabiduría divina, la que muchos no la conocieron, porque si la hubieran conocido, no te habrían rechazado, porque es una sabiduría que solo tú puedes revelar a aquellos que te quieran conocer. Padre, gracias por esta enseñanza, porque el Espíritu Santo nos la transmite, porque es divina, es pura y es acrisolada. Usted, donde está, abra su entendimiento y pídale a Cristo que perdone sus pecados. Permítale entrar a su vida, hágalo parte de su vida. En una oración personal, usted puede abrirle su entendimiento, su espíritu. Usted puede decirle en su oración personal, allí, en su habitación, donde usted esté a solas con Él, aceptarlo, decirle: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Te abro las puertas de mi vida para que tú entres a vivir en mí. Perdona mis pecados. Acepto que tú un día moriste en una cruz. Dame la salvación, la vida eterna, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Es muy fácil. Lo único que usted necesita, a partir del momento en que usted le abre a Cristo su corazón, es tener una estrecha relación con Él y dejar que el Espíritu Santo lo convenza, le redarguya, le enseñe, le permita conocer el plan eterno que Él tiene para usted. Porque el plan de Dios es un plan hermoso, es un plan de salvación y de vida eterna. A todos ustedes, muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho porque están permanentemente escuchándonos a nosotros a través de estos medios. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL, Iglesia Rey David, deseamos que el Señor los siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Muchas gracias. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú
nuestra